Amén. Le damos gracias al Señor por estar un día más en su presencia. Este es el segundo día que nosotros nos reunimos, desde que decidimos apartarnos de todo tipo de apostasía. Y quisiera dar, antes de empezar el mensaje, una pequeña explicación, porque sí, el domingo pasado cuando hablé que salimos de apostasía, salimos de iglesia que está en apostasía, ¿por qué me refiero a esta iglesia en ese sentido? Porque las iglesias bautistas, iglesias pentecostales y otras denominaciones evangélicas no están en un concilio, sino en una convención. Cada iglesia es independiente. Una iglesia bautista puede estar en apostasía y otra no. De hecho, todas las iglesias bautistas no están en apostasía. Unos han aceptado y otros no. Y así otras denominaciones. Con referencia a la iglesia a la cual nosotros salimos, que es la iglesia metodista unida, es una iglesia que se encuentra en estos momentos en una total apostasía, una de las peores, de las más grandes apostasías que hay sobre la faz de la tierra. Y esta iglesia, a diferencia de otras denominaciones, es una iglesia piramidal, donde la cabeza de arriba es la que dirige arriba, el concilio que está arriba dirige toda la organización de iglesias metodistas. Por lo tanto, nosotros consideramos que a diferencia de iglesias bautistas que nos pueden estar en apostasía o no, pentecostales u otras denominaciones evangélicas que no son piramidales, la iglesia metodista sí es piramidal. Quien decida permanecer debajo de esta estructura de apostasía, de abominación, forma parte de esta estructura. Si tú de una manera consciente y de una manera voluntaria permaneces debajo de una estructura que está en apostasía, formas parte de la apostasía. Eso no hay que explicarlo, ni hay que meditarlo, ni hay que discernirlo. Es algo que es normal. Tú formas parte de aquello que tú has decidido estar. Ahora, los mensajes que yo doy, porque se me ha estado hablando a mí hasta la semana, me han llegado varios comentarios, no lo doy de aspecto personal. Yo no tengo nada en contra de ninguna persona. Todo el mundo tiene su libre albedrío. Todos nosotros vamos a dar cuenta delante de Jesús. Lo que sí los mensajes es un llamado a cada persona, a cada cristiano, a cada persona que dice que ama a Jesús, que ha centrado a Jesús como Señor y Salvador. Es un llamado, como un llamado también a mi vida. Todos nosotros un día vamos a estar delante de Jesús en su presencia y vamos a dar cuenta delante de Jesús del llamado del ministerio que puso en nuestras vidas. Por lo tanto, como dijimos en el estudio pasado, a quien más se le da, más se le va a exigir, más se le va a demandar. Es importante que entonces que toda persona que haya nacido de nuevo, toda aquella persona que ha sido llamada a un ministerio por Jesucristo, si se encuentra en una actitud ahora que no es la más digna, la más correcta, de la cual el mismo Jesús espera de nosotros, que recapitulice su vida y que él mismo se llame a conciencia, se haga mismo un llamado y cambie esa postura errada, esa postura que está mal, por la postura correcta, que es la que Jesús demanda en nuestras vidas. Eso es lo que quería decir con relación a esto. Mis estudios no son personales, nunca van a ser. Yo no puedo perder mi tiempo personalmente en eso, ni estoy llamado a eso. Mis estudios son para tratar temas que abordan a todas las personas que están en Cristo, inclusive a mí. A mí también me abordan los temas que yo trato aquí, porque el hecho de que Dios dé una palabra a un siervo de él, a un ministro de él, no significa que estemos exentos de los temas que a veces tenemos que tocar. A veces el tema que tengo que tocar también me toca a mí y me toca muy profundamente, pero si es lo que Dios me pone en mi mente y en mi corazón para dar, eso tengo que dar. ¿Ok? Entonces vamos a pasar al tema de hoy. Yo pido al Señor que realmente sea que llegue este tema y que su palabra sea que realmente sea expuesta aquí y que llegue a las mentes y los corazones de todas las personas para que las mentes y los corazones de todas las personas sean transformadas por la palabra de Dios, que es el objetivo principal de este canal. Por eso le pusimos palabras que transforman vida, porque el deseo nuestro es que las palabras de Jesús realmente lleguen, no para un conocimiento, sino para transformar nuestras vidas. El mensaje de hoy se llama Discípulo de Jesucristo. Discípulos de Jesucristo es el de hoy. Como ya lo he dicho otras veces, a Jesucristo lo seguían muchas personas, pero no todos los que seguían a Jesús eran fieles seguidores de Jesús. La mayoría de las personas que seguían a Jesús lo seguían por una expectativa. A Jesús lo precedía su fama. Su fama se extendía rápidamente. Claro, Jesús era aquel que tenía potestad para sanar enfermos, tenía potestad
para convertir el agua en vino. Tenía potestad y autoridad para hacer milagros. Tenía potestad y autoridad para calmar las aguas y para hacer que los vientos se callaran. Tenía potestad y autoridad para caminar por encima de las aguas, pero también tenía autoridad y potestad para vencer a la muerte. Tal es así que se paró delante de la tumba de Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el muerto de 4 días, que ya apestaba porque estaba en descomposición, salió caminando de la tumba. Esa es la autoridad y el poder de Jesús. Poder para vencer a la muerte, como él dijo. Jesucristo dijo: yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo la pongo, porque tengo potestad para ponerla y también para volverla a tomar. Este es Jesús, que tenía todo este poder para vencer la muerte y poder para resolver cosas imposibles, como hacer que un mudo de nacimiento hablara, para hacer que un ciego de nacimiento viera, para hacer que un paralítico que nunca en su vida se haya podido mover ni caminar, lo sanara y le dijera: toma tu leche y anda. Para decirle a uno de sus discípulos: ve y pesca y saca de la boca del pez un estatero, que traducido en dinero hoy en la actualidad, y paga los impuestos. Y esa parte quizás a todo el mundo le guste. Si uno llega a uno donde él quiera pescar para sacar dinero de la boca del pez y pagar los impuestos, pero él tenía potestad para eso. ¿Cuánto ha sacado? Ha hecho una pesca y ha sacado de la boca de un pez una moneda de oro y ha pagado los impuestos. Pues Jesús se lo dijo a uno de sus discípulos. Tenía potestad para hacer muchos milagros, y ante tanto poder y ante tanta autoridad que tenía y ante tantos milagros que hacía, tantas señales, pues de todas partes venían personas para ver a aquel que hacía los milagros. Jesucristo, para muchos, era seguir la verdad, pero para la mayoría era como seguir una expectativa, un espectáculo. Querían ver lo que nunca habían visto y tenían puesto en él la solución para sus problemas inmediatos, para sus problemas humanos, para sus problemas terrenales. Por eso lo seguían. Por eso mismo Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos de 17 y 18, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo se entregó y fue a morir a la cruz por amor a nosotros, para hacernos limpios de pecados y salvos de la condenación eterna. Esta es la misión de Jesús. Y este es su objetivo principal. No es otro. Jesús no vino para morir en una cruz, para que nosotros tengamos una vida plena en esta tierra, en esta vida. De hecho, él sabe que eso no iba a suceder. Las personas que él sanó se volvieron a enfermar. Las personas que sanó un día murieron físicamente. Sus apóstoles, que él escogió, su círculo más íntimo, que lo vamos a ver aquí, que los escogió y les dio potestad y les dio autoridad, también se enfermaron y también un día murieron. Entonces, él no viene realmente para que tengamos una vida plena de satisfacción, llena de satisfacción y de felicidad y de orgullo en esta vida. Esa no fue su misión. Aunque hay recompensas terrenales para los que siguen a Jesús, las recompensas verdaderas, las más importantes que tiene para nuestras vidas, son las eternas y las que son celestiales. Esas son las que verdaderamente tienen, porque las terrenales, un día, cuando nosotros partamos de este mundo, en la tierra se van a quedar. Nosotros no nos vamos a llevar con nosotros. Ninguna posesión que tengamos materialmente, nada que hayamos podido alcanzar nosotros en nuestra vida materialmente, se va a ir con nosotros. Ni dinero, ni causa, ni carro, ni casa, ni nada. Nada se va a ir con nosotros. Solo se va a ir realmente con nosotros aquellos que hayamos decidido
y aquellos que hayamos hecho. Eso es lo que se va con nosotros, no lo demás. Jesús sabe bien lo que es la muerte, pero también Jesús sabe lo que es la vida. Nadie le puede decir a él la enfrentó, él es la vida, eso es lo que es la vida, y él sabe lo que es la muerte. Si queremos escapar de la muerte y venir a la vida, tenemos que creerle a Jesús y dejarnos enseñar por él. No es suficiente creer en Jesús, es necesario creerle a Jesús. Nadie puede enseñar a Jesús sobre la vida y la muerte. ¿A quién vas a enseñar? ¿Al creador y dador de la vida? ¿A quién vas a enseñar? ¿Al que enfrentó la muerte y venció la muerte? ¿Lo vas a enseñar de lo que es la vida y la muerte? Pues sus palabras y sus enseñanzas son para arrancarte de la muerte y traerte a la vida. Y eso es algo importante que tienes que tener en cuenta. Como ya pudimos ver, muchas personas seguían a Jesús, pero el mismo Jesús sabía esto. En el Evangelio de Juan, versículo 6, capítulo 6, versículos de 25 a 27, y después versículo de 30 a 33. Dice ahí a partir del 25, y hallándole al otro lado del mar, le seguían a donde quiera que fuera. Le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre dará, porque a este señaló Dios el Padre. Mucha gente seguía a Jesús, pero venían a él no por lo espiritual, y la Escritura nos lo acaba de decir aquí, sino por lo material. Venían a resolver sus problemas, pero no venían a ser transformados por aquel que resolvía los problemas. Y esto es importante. De nada te vale venir a resolver tus problemas, Jesús. De nada te vale venir a buscar tu milagro si tú no vienes a ser transformado por Jesús. Yo quiero que entiendas que el milagro que tienes, que él mismo provoca, el día que te toque partir, se acabó el milagro. El día que te toque partir, se acabó la bonanza, la abundancia de la vida. El día que tú partís, se acabó todo. Si no eres transformado por Jesús, has escogido la peor parte. Ser transformado por Jesús es la mejor parte y es la que todos nosotros debemos abrazar, debemos desear. Por eso Jesús escogió a 12 de sus discípulos y los llamó apóstoles. Cuando Jesús escoge a los apóstoles, él tenía un grupo de discípulos que lo seguían, que no venían solamente por lo material, venían por lo espiritual. Pero él escoge a 12. Está en el Evangelio de Lucas, podemos verlo, en el capítulo 6, versículos del 12 al 16, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Escogió a 12. Dentro de los 12 estaba el que lo traicionó. Pero estaba en el círculo íntimo de Jesús. Yo quiero resaltar esto. Y fue llamado apóstol de Jesús por el mismo Jesús. Nadie le puso el nombre de apóstol, sino fue Jesús. Y estaba en el círculo íntimo de Jesús. A estos 12 Jesús escogió para que estuvieran con él, ellos, para transformar parte del círculo íntimo de Jesús. Iban a tener el privilegio no solo de ser enseñados por Jesús, sino de tener acceso a lugares y momentos que otros no iban a poder tener. Los discípulos seguían a Jesús a todas partes, pero había momentos especiales en que Jesús se apartaba con su círculo íntimo, a donde los demás no podían llegar. Hubo sucesos, hubo momentos, hubo cosas de las cuales solo fueron participantes el círculo íntimo de Jesús. Los demás lo conocieron después cuando a ellos les tocó testificar. Pero en ese momento solamente ellos fueron partícipes de esas cosas.
En Marcos 3, versículo del 13 al 19 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano Jacobo, y a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aquí, en esta parte, en el Evangelio de Marcos, está diciendo que no solamente los escogió y los hizo formar parte del círculo más íntimo, sino que les dio autoridad. Él les dio autoridad, les dio poder para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Judas Iscariote echó fuera demonios en el nombre de Jesús. Judas Iscariote sanó en el nombre de Jesús. Judas Iscariote predicó en el nombre de Jesús. Era parte del círculo íntimo de Jesús. Como ministerio tenían apostolado dado por el mismo Jesús. Por lo cual no nos dice nada que una persona se llame apóstol, que se llame pastor, que tenga un ministerio, que tenga sanidades, que hable lengua, que eche fuera demonios. No nos dice nada, porque Judas Iscariote tenía mucho más que todo esto, y dado directamente por el mismo Jesús. Sin embargo, le entregó. Sin embargo, le traicionó. Y todos sabemos cuál es su fin. Pero ya sea estos 12 apóstoles que Jesús escogió, como otros discípulos que también le seguían, todos tenían que dejarse enseñar y moldear por Jesús. Y aquí la parte importante. Si tú vas a ser un discípulo de Jesús, lo más importante en tu vida es que te dejes enseñar y moldear por Él. Ahora, ¿qué significa ser un discípulo? Un discípulo es una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Un discípulo de Jesucristo es un fiel seguidor de Jesucristo. Es aquella persona que está dispuesto y se deja enseñar y se deja moldear por Jesús. Si tú no te dejas enseñar, si tú no te dejas moldear por Jesús, si tú no dejas que se transforme tu vida por la palabra de Dios, por la enseñanza de Jesús, tú no eres un verdadero discípulo de Jesucristo. Puede ser una persona que tenga un ministerio, puede ser que tenga un llamado, pero has errado en blanco. Porque tú, si no te dejas enseñar por Jesús, pues entonces, desgraciadamente, lo que tienes delante de ti es a ti mismo. Y tú sigues según tus pensamientos lo que tú decides que es lo correcto y que es lo que no. Y tú cuestionas la palabra de Dios y la acomodas a tu vida. Tú no estás siendo un verdadero discípulo de Jesús. Tú te estás siguiendo por tu mente y vas detrás de tus mismos pasos y estás cometiendo un grave error. No es lo mismo ser un seguidor de Jesús que ser un fiel seguidor de Jesús. Muchas personas siguen a Jesús, pero seguirlo no significa nada. Lo importante es ser un fiel seguidor de Jesús. ¿Qué es lo que verdaderamente define a un discípulo? La fidelidad a Jesucristo. A un discípulo no lo define el llamado que tiene. A un discípulo no lo define el ministerio que tiene. A un discípulo no lo define el conocimiento que tiene. A un discípulo no lo definen los dones que tiene. A un discípulo de Jesucristo lo define la fidelidad a Jesucristo. Si no eres fiel a Jesucristo, no eres un verdadero discípulo de Jesucristo. ¿Cuándo se sabe que una persona es fiel a Jesucristo? Cuando llega el momento clave. Cuando llega el punto en que tú tienes que decidir entre Jesucristo y otra cosa, o entre Jesucristo y una persona, aunque sea la persona de tu familia que más querida, o entre Jesucristo y tu propia vida. Cuando llega ese punto, es cuando se sabe si una persona verdaderamente es un verdadero seguidor de Jesucristo, un verdadero discípulo de Jesucristo, o si no lo es.
Ese es el punto que marca la diferencia. No lo marca el conocimiento, no lo marca una vida entera llevando un ministerio, no lo marcan los dones, no lo marca el llamado, lo marca la fidelidad. Y la fidelidad está puesta en la decisión de la persona. Ahí hay un gran secreto que muchos desconocen. La fidelidad a Cristo es lo que define lo que es un verdadero discípulo de Jesús. Predicar a Jesús ¿es suficiente? No es suficiente. ¿Dónde la Biblia enseña eso? En Lucas 9, versículos 1 y 2, dice a partir del 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Reunió a los 12 más íntimos y le dio autoridad y le dio poder, venido directo el mismo Jesús, a los 12, uno de los 12, Judas Iscariote, que lo traicionó, predicó, sanó, echó fuera demonios, pero lo traicionó cuando dio el momento. En Marcos 6:30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Aquí están testificando los mismos apóstoles a Jesús. En Lucas 10:1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto quiere decir que si el Señor te da un don y te da un poder y te da una autoridad, por supuesto, si tú sales en su nombre a hacerlo, pues así se va a cumplir, porque estás actuando en el nombre de Jesús. Eso no cambia que cuando las circunstancias se presenten en tu vida, si tú no le eres fiel a Jesús, tú falles. Por lo tanto, es importante que cuando llegue el momento de la verdad, como nosotros acostumbramos a decir, que cuando llegue el momento decisivo, pues entonces allí le seas fiel a Jesús. Siempre vamos a tener un momento decisivo en el cual tú decides, o decides gratificar tu carne, o decides autocomplacerte, o decides por Jesús. Estamos en una época, vivimos en estos momentos tiempo en que a la humanidad se le ha enseñado la autocomplacencia, que las personas decidan por lo que ellos quieren, por lo que les gusta, por lo que anhelan, por sus sueños. Y entonces, cuando eso sucede y tú decides por eso, pues tú no estás diciendo por Jesús. Esto no es de que yo estoy en la iglesia y que espérate Señor porque tengo que resolver esto. No, cuando estás haciendo eso, tú no estás decidiendo por Jesús. Y Jesús es Señor y Jesús es Rey, porque constantemente se nos da en la iglesia la imagen de Jesús como Salvador, como Cordero de Dios, como Redentor. Pero su ministerio de Cordero de Dios ya lo cumplió. Él ha vuelto a su función de Rey y cuando Él regrese, regresará como león, regresará como Rey. Él es Rey de Reyes, Señor de señores. Él es el Rey y hay que obedecerle. Que alguien predique muy bien y muy bonito, que tiene dones, fluya y opere en ellos, no es suficiente. Los dones los da Dios y son irrevocables, dice la palabra de Dios, no se le van a quitar. Los uses bien o los uses mal. La fe y el conocimiento de la palabra de Dios vienen a través de las Escrituras, lo dice la palabra de Dios. Pero la sabiduría es cuando obedeces la enseñanza y la instrucción de Dios que está en las Escrituras y te dejas transformar. Ahí hay sabiduría. Cuando tú coges la enseñanza, la instrucción que se te da a través de la palabra de Dios y dejas que tu vida sea transformada. Una persona que simplemente siga a Jesús es un creyente en Jesús. La humanidad está llena de creyentes en Jesús.
Las iglesias están abarrotadas de creyentes en Jesús, desgraciadamente de iglesia romana, que entre comillas, que ponerle cristiana, trajo esta visión de cientos de miles de creyentes en Jesús. Y justamente por eso fue que cuando vino hombres dentro de esa iglesia que fueron tocados por el Espíritu de Dios, que se dieron cuenta que se estaba caminando mal, en tener las escrituras solamente en latín, y que las demás naciones, cada cual en su lengua, no podían escuchar la palabra de Dios, y querían que todos los hombres la escucharan y pudieran tener acceso a ella, pudieran meditar en ella, y pudieran tener realmente conocimiento de que dice la palabra de Dios, no solamente está guiado por lo que dice un hombre ahí delante. Y hubo muchos hombres que arriesgaron su vida, dieron su vida, perdieron su vida por traducir las escrituras y por traer luz. Por eso que ahí se cumple, como dice, que la luz en las tinieblas resplandece. Aunque vino una denominación que quiso ahogar las escrituras, al final la luz vence. No puede ser ahogada ni destruida por las tinieblas. Hoy, gracias a esos hombres que fueron mártires, que decidieron por Jesús, que arriesgaron y entregaron y perdieron su vida por Jesús, tenemos la bendición de poder leer la palabra de Dios en nuestro idioma. Y se ha traducido la palabra de Dios a cientos de idiomas en el mundo, a muchas lenguas, incluso a dialectos. Un discípulo de Jesucristo es aquel que no solo le sigue, sino que también se deja moldear por la palabra de Dios y usa los dones que Dios le da y la revelación de la palabra de Dios para salvar almas y para traerlas a Jesucristo. Una persona que simplemente sigue a Jesús es un creyente en Jesús que hasta puede tener dones y conocimientos, pero no se deja transformar, no se deja moldear por la palabra de Dios, sino que usa los dones y la palabra de Dios como fuente de ganancia. Y aquí hay una diferencia. Un discípulo usa los dones y usa la revelación de la palabra de Dios para ganar almas y para llevar a Jesucristo. Una persona que es un creyente usa los dones, los ministerios y el conocimiento como fuente de ganancia. Y hay una diferencia que tenemos que tener en cuenta y que se ve hoy palpable en la iglesia en estos días. ¿Qué enseña Jesús acerca de quién quiera ser su discípulo? En Mateo 16, 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El evangelio es bien sencillo. Se ha tratado de manipular el evangelio, se ha tratado de ponerlo de una manera de que es muy engorroso, de que no se puede entender bien, de que es interpretativo, pero aquí hay palabras bien sencillas de Jesús. El que gane su vida por causa de mí la perderá, mas el que la pierda por causa de mí, éste la hallará. Bien sencillo. Cuando te toque el momento decisivo, tú decides por Jesús o decides por tus conveniencias en tu vida, tú decides por Jesús, o decides por personas que tú amas en tu vida, tú decides por Jesús, o tú decides por tu misma vida. Tú decides. Es tu decisión. Y después que lo haces, no me justifique. Si lo hiciste mal y estás arrepentido, lo mejor que haces es reconocerlo y pedirle perdón a Dios. No trates de justificar tu pecado. No tiene justificación. Ningún pecado tiene justificación. Entonces, lo más importante es que si reconociste que fallaste, te arrepientas, le pidas perdón a Dios y regreses a Jesús. Eso es lo más importante. En Marcos 8, capítulo 8, versículos 34-36, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Estoy leyendo otro pasaje, del mismo pasaje, pero de otro evangelio. Porque cuando lees la misma enseñanza de diferentes evangelios, arroja mayor luz
Aquí está hablando ya por causa de mí y del Evangelio. El Evangelio no es una fuente de ganancia, no es para acomodar ministros, no es para acomodar pastores, no es para acomodar a nadie. El Evangelio es un mensaje para ganar almas para Cristo, para llevar las almas a Cristo, para que las almas sean salvas. Es un mensaje de salvación dado por el mismo Jesucristo. No es para que hagamos ganancia de Él y vivamos bien la vida cómodamente. No es para eso. No es para eso. En Lucas 9, del 23 al 26 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El mismo pasaje en otro evangelio. Ve cómo van apareciendo elementos que no están en el otro evangelio y te va aportando mayor luz. Porque todo el que quiera salvar tu vida la perderá. Su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Hemos leído el mismo pasaje en los tres evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, y cada uno nos ha arrojado luz diferente. Aquí está diciendo que si tú te avergüenzas de Jesús, ¿qué es avergonzarse de Jesús? Avergonzarse de Jesús, que cuando llegue el momento clave que tú tienes que decidir por Él, tú no decides por Él. Tú decides por ti. Eso es avergonzarse de Jesús. Tú te avergüenzas de ese llamado cristiano. Tú te retiras hacia atrás. Es una actitud hipócrita. Si tú te avergüenzas de Jesús delante de los hombres, Jesús se va a avergonzar de ti cuando estés en su presencia, cuando venga en su gloria. Qué triste es dedicar una vida entera a un ministerio y que al final se pierda tu alma. Sería bueno ampliar eso cuando nos dice que pongamos a Jesucristo primero que nuestra madre, nuestro padre, nuestro hijo, de ampliar eso de que cuando nos avergonzamos de Jesús. Yo pienso, por ejemplo, que uno se está avergonzando de Jesús cuando estamos delante de unas amistades, y porque estamos delante de las amistades nos dejamos contaminar con sus conversaciones, por ejemplo. Nos dejamos, ok, yo me voy a tomar una cerveza para que no digan que yo, porque soy cristiano. Son maneras de avergonzarte de Jesús y que lo hacemos muchas veces. Una manera de no poner a Jesucristo delante es cuando tú no le muestras a tus hijos el respeto y que hay tiempo para todas las cosas. Es tiempo de la iglesia, es tiempo en que tú tienes que también honrar a Jesucristo. Y tú te sientas ahí y te callas y escuchas. No me importa si te gusta o no, tú escuchas. Es una manera de poner a Jesucristo delante, enseñándole también a nuestros hijos a honrar a Jesucristo. Tú no eres el centro del universo, el centro se llama Jesús. Hoy no vamos al parque, por ejemplo. Yo tengo un hijo, tengo hijo único, y hacía lo mismo. Hoy no vamos al parque porque es día de iglesia. Primero la iglesia, después el parque. No dejo de atender a mi hijo, pero le enseño que primero va Jesús. Porque a veces uno cree que poner a Jesucristo no, porque el día que me diga, no, si mata a mi hijo o niega la fe, no es tan simple. Ok, ahí va a ser, ahí es lo fuerte, es lo máximo, pero día a día en nuestras actitudes también estamos poniendo a Jesucristo o delante o detrás, depende de nuestras actitudes. También cuando, por ejemplo, se puede dar el caso de que sea una familia cristiana, yo he conocido varias familias cristianas, y que haya hijos que tengan ministerio, y que por no molestar al padre o a la madre, aunque tienen diferencias de manera en cuanto a pensar en cuanto a lo que es el llamado de Jesús, y están claros lo que es el llamado de Jesús, cuando es el momento de la verdad que se sientan con el padre o con la madre,
ellos le dicen, pero lo tienes que hacer de esta manera, y ellos en vez de hacerlo como lo dice la Biblia, se siguen por un patrón de tradición. De esa manera estás poniendo de esa manera también, exactamente. Tú tienes que tener presente que Jesús es primero y por encima de todo. Es por encima de hijos, de familia, de tradición, por encima de todo. Si tú no lo haces así, al final de la vida te estás avergonzando. La vergüenza más grande es negarlo. Negarlo cuando te llegue el momento de la verdad que te ponen entre la vida y la muerte. Y que tienes que decir, sabes que vas a morir por Jesús, por su nombre. Si tú te avergonzares de él, vas a morir. Hay muchas personas que hoy en día se les ofrece de todo también. Aquí en esta parte, en estos años, ¿de qué te va a ganar todas las cosas del mundo? Toda la gloria del mundo. Cuando Satanás tentó a Jesús, le ofreció todos los reinos de la tierra, le ofreció toda la riqueza, le ofreció toda la gloria de los reinos de este mundo. Le ofreció riqueza, fama, poder. Hoy por hoy en día, y más en la sociedad actual, estamos viendo que los hombres corren detrás de riqueza, de fama y de poder. Y precisamente por eso renuncian del Dios vivo y verdadero y pactan, hacen pacto con las mismas tinieblas, con el mismo Satanás, por obtener riqueza, fama y poder. Desgraciadamente, hoy en día, en la iglesia cristiana ha entrado este movimiento también de buscar riqueza, fama y poder. Y ha entrado un espíritu que seduce, que engaña y que lleva a los hijos de Dios por un camino errado y equivocado. Y que muchos hijos de Dios se han dejado seducir y que están pactando con este espíritu, que es un espíritu falso, que proviene de las mismas tinieblas, de las mismas entrañas de Satanás. Lo vamos a ver el próximo domingo, pero desgraciadamente está sucediendo. Ahora, volviendo al tema, tenemos que tener presente esto. Tenemos que estar preparados para que Jesús sea lo primero en nuestras vidas y que cuando llegue el momento clave, nosotros decidamos por Él. Porque si no lo hacemos, nos estamos avergonzando de Él. Y dice el mismo Jesús aquí, porque son palabras de Jesús, que cuando Él venga en su gloria, entonces Él se avergonzará de nosotros. ¿De qué nos vale decir creí en Jesús, caminé con Jesús y al final se pierde nuestra alma? No nos vale de nada. Lo más importante en nuestra vida tiene que ser lo más importante para Jesús, tiene que ser lo más importante para Dios, que es la salvación de nuestra alma. Y tiene que ser con relación a las personas que están enfrente también, la salvación de las almas de esas personas. Tiene que ser lo más importante. Si no tenemos eso como lo más importante en nuestra vida, nuestro sistema de valores y de principios en Jesucristo está completamente torcido y está de cabeza. ¿Dónde falla el discipulado? Entonces, ¿dónde falla un discípulo? En Juan 6, de versículos 63-69, allí dice Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. No son tan sencillos como que leer la Biblia, no. Las palabras de Jesús, las palabras que nos habla son espíritu y son vida, dicha por el mismo Jesús. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Está hablando a los discípulos y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ojo, muchos de sus discípulos, de los que seguían a Jesús, no por las cosas materiales. Cuando él dijo estas palabras, dice que se volvieron atrás y ya no andaban con él, si se apartaron de él. El mismo Jesús. Hoy en día hay una corriente de que todo tiene que ser en la iglesia agradable, todo tiene que ser, tú sabes, suave, no se puede hablar de esta palabra porque la gente se va, todo tiene que la gente sentirse cómodo, tiene que sentirse feliz, porque si no se vacía la iglesia. El mismo Jesús
hablando palabras que hizo que discípulos, no gente que lo seguían por ver el espectáculo y resolver su problema, que discípulos que lo seguían, personas que lo hacían por la palabra, se apartaran de él y no lo siguieran más. Jesús no se anda con paños tibios. Jesús va al grano. Esto es lo que es. Tú me sigues, pues esto es lo que tienes que aceptar, porque esta es mi enseñanza. Es o sí o sí. Él no negocia, porque aquí se está jugando la salvación de las personas que lo siguen. Y dijo entonces Jesús a los 12, al círculo íntimo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Después que le habló la multitud, después que se apartaron, se viró al círculo íntimo. Si ustedes también se quieren ir, se pueden ir. Este es Jesús. Es Jesucristo el que está hablando aquí. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es bien importante. El único que tiene palabras de vida eterna es Jesús. La vida eterna está encerrada en Jesús. Jesús y el Padre que nos envió son la vida eterna. Rechazar a Jesús, o cuando llegue el momento de la verdad, el momento decisivo, decidir por otra cosa que no sea Jesús, es literalmente coger ese regalo de la vida eterna que nos dio Jesús en la mano y tirarlo al piso y pisotearlo. Es literalmente lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por algo material? ¿Por sacar ganancias de este mundo? ¿Por alguna comodidad? ¿Por algún sueño? ¿Por algo que queremos alcanzar? Todas son cosas efímeras y todas estas cosas son pasajeras. Lo estamos cambiando por algo que es eterno. En mi país se dice: estás cambiando la vaca por la chiva. Estás cambiando lo grande por lo pequeño. Estás cambiando camino por vereda. Estás cambiando lo verdadero por lo que no es verdadero, por lo que se va a desaparecer y va a dejar de ser. Un discípulo falla cuando se olvida que el verdadero propósito de Jesucristo es salvarnos y darnos vida eterna. El seguir a Jesús nos hace merecedores de recompensa en esta vida. Eso es cierto. Y en la vida eterna también es cierto. Pero tenemos que tener presente que las recompensas que podamos tener en esta vida van a ser temporales. Y que el propósito de Jesús no es anclarnos en esta vida, ni hacer de esta vida el fin a alcanzar. Ese no es el propósito de Jesús. La Biblia nos muestra que hubo un círculo íntimo de Jesús y que hubo uno dentro de ese círculo íntimo que lo traicionó. Porque aunque recibió las enseñanzas de Jesús directamente de él, aunque recibió de Jesús poder y autoridad para predicar, para echar fuera demonios y hacer milagros, llegado el momento lo traicionó, porque tenía puesta la vista en las cosas de la tierra y no en las celestiales. Cuando llegó un momento decisivo que Jesús comienza a decir, porque Judas creía que Jesús era el Mesías. Lo único que Judas no había recibido a Jesús como el Mesías de Dios que venía, sino como el que tenía en su mente y en su corazón. Judas no se había dejado transformar por la palabra. Él no era flexible a dejarse moldear por la palabra de Dios. Y cuando Jesús comienza a decir, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, que muera, que padezca, que muera y que resucita el tercer día, entonces ya a Judas se le derrumbó todo el castillo de naipes que tenía y fue y pactó con los fariseos que buscaban ocasión para entregar a Jesús y lo entregó. Entonces, si tienes puesta la vista, no importa que estés dentro de la iglesia, si tienes puesta la vista en las cosas terrenales y no en las celestiales, estás en el mismo camino y en la misma posición de Judas. Estás a punto de caer si no has caído. Si no has caído, estás a punto de caer. La palabra de Dios dice que carne y sangre no entrarán en el reino de los cielos. Jesús vino en forma humana y murió en una cruz
para darnos vida eterna. Este es el plan de Dios, no es otro. Si queremos estar y morar con Jesús por toda la eternidad, no es suficiente creer en Él, sino es necesario creerle a Él, dejar que sus palabras y sus enseñanzas nos transformen y nos moldeen a su imagen y a su semejanza. Nosotros tenemos que ser transformados a la imagen y semejanza de Jesús. Es prioritario en la vida de cualquier persona que siga a Jesús. No es suficiente con ser tan solo un creyente en Jesús. Su vida, su ministerio y sus enseñanzas deben ser primordial y vital para todo aquel que desee ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Jesús tiene que ser nuestro modelo a seguir y nuestra meta a alcanzar. Jesús debe ser nuestra mayor recompensa en esta vida y también en la venidera, en la vida eterna. Si eres una persona que ha nacido de nuevo y te has desenfocado en tu caminar como creyente, como discípulo de Jesús, yo ruego a Dios que se quite la venda y se abran tus ojos espirituales y te arrepientas de donde has caído y regreses al pastor y salvador de tu alma. Si eres alguien que nos ve por primera vez y nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, te invitamos a unirte a hacer con nosotros una pequeña oración, pero es importante que lo hagas de corazón. Si nos ves en línea y tú deseas entregar tu vida a Jesús, nosotros vamos a hacer una pequeña oración y te pedimos que ahí donde estés tú lo hagas con nosotros. Pero es importante que lo hagas de corazón y que le entregues tu vida a Jesús, teniendo como principio de que es el inicio de un caminar con Jesús, el inicio de una vida que se tiene que dejar transformar y moldear por las palabras y las enseñanzas de Jesús. Amén. Vamos a hacer esta pequeña oración. Vamos a orar. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú seas con todas estas personas que nos ven, que sus vidas sean transformadas, Señor, que sus vidas puedan ser moldeadas y transformadas por la palabra de Dios, por las enseñanzas de Jesús, que nos enseñes a ser discípulos, que nos enseñes a ser verdaderos discípulos y a decidir siempre por Jesús en cualquier circunstancia, oh Padre amado. Ahora, Señor, vamos a orar por estas personas que nos pueden ver en línea, que nos están viendo y que nunca han recibido a Jesús, para que reciban a Jesús en sus corazones. Vamos a orar. Señor Jesús, yo me reconozco pecador, vengo a ti, te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todas mis faltas y pecados. Te pido, Señor, que tú me aceptes, que tú me limpies, que tú me laves, Señor, y que tú me aceptes, oh Santo Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Es importante que tengan esto. Este es el objetivo principal de estos mensajes a través de este canal. Este canal, por eso se llama así, palabra que transforma vida. Nosotros deseamos que la vida de todas las personas, ya sean de los que nunca han conocido a Jesús, como que lo conocieron, realmente se comiencen a transformar por la palabra de Dios. Y que Jesús, si nunca lo ha sido, pase a ser realmente, como dice la palabra de Dios, la piedra angular de todas nuestras vidas. Él tiene que ser la piedra angular, Él tiene que ser en todas nuestras vidas. Tiene que ser lo más importante en cada momento de nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener presente que Jesús está ahí al lado nuestro. Él dijo, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús siempre está para acompañarnos, para guiarnos, para protegernos y para bendecirnos y para guiarnos a la vida eterna. Amén. Dios les bendiga.